grabar alguna parte. Jenny Dariela Arita. Ah, y está Isaac. Listo. Héctor Enrique Prieto. Presente. Lisbeth Saori Zambrano. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lizzy Ivette Velázquez. Presente. Luis Ramón Zavala. Presente. Alejandra Jaxel. Presente. Alejandra Nicole Sánchez. Presente. María Fernanda Ulloa. María Fernanda Ulloa. ¿No está? Jacqueline Nicole Solano. Presente. Carlos Eduardo Osorio. Presente. Daniela Saraí García. Presente. Suani Elisa Amador. Presente. Elisa, oh, listo. Breni Lisette Cruz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Permítame, chicos, denme un segundito nada más, ya vuelvo. Solo quiero acercar un toma corriente que tengo por aquí. Es que si no, después pierdo la carga del dispositivo y si se nos va el internet, no me voy a poder conectar al otro teléfono. Eh, María Fernanda Turcios. Buenas tardes, presente. Aida Virginia Flores. Aida Virginia Flores. ¿No está? A ver. Raúl Antonio Montoya. Buenas tardes, presente. Linda Alejandra Luque. Presente. Roger Leonardo Aroca. Presente. Fátima Nazaret Castillo. Buenas tardes, presente. Salvador Gamaliel Rodríguez. Presente. Cristel Abigail. Presente. Ah, son poquitos, no había visto la cantidad. Denisi Judith Sánchez. Presente, Lee. Víctor David Santos. Víctor David. En parte eso me alegra porque no por el tema de la revisión, sino porque al pasar lista se pierde mucho tiempo. Melanie Samar Fuentes. Melanie. ¿No está? María José Girón. Presente. Osman Adonis Flores. Presente. Ok, listo. ¿Alguien que haya entrado recientemente para quitar la inasistencia? Buenas tardes, Estrella Garay. Estrella. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bien, voy a dejar de compartir el listado de asistencia para pasar a la parte del contenido. E ir presentando la clase también. Permítanme nada más pasar a la diapositiva. Vamos a ver si en el programa de grabación no me está detectando. Permítanme nada más activarlo aquí también en el programa de grabación. Es que así me aseguro que si la plataforma no tiene los videos pronto, yo les puedo facilitar a ustedes los videos pregrabados, obviamente, de la clase, ¿verdad? Desde mi fuente personal. Así también dejamos constancia de la clase. Les comparto diapositiva. Bienvenidos a Doctrina Social de la Iglesia. Mi nombre es Juan Manuel Castro. Voy a presentar la asignatura. Soy máster en Teología Espiritual, licenciado en Ciencias Religiosas con énfasis en Filosofía. Tengo una ingeniería en Ciencias de la Computación también. Bueno, todavía no me he graduado, pero tengo las clases aprobadas. Por lo menos intenté hacer la práctica, la hice, pero después vino un montón de problemas familiares. No presenté la práctica, solo hice la monografía, no presenté la monografía. La tengo ahí varada. Tendría que volver a hacerla si me quiero graduar. Y ahorita no he pensado en hacerlo, ¿verdad? Mientras tanto, todavía no. Pero el conocimiento quedó, obviamente, ya sirvió de mucho, por lo menos para preparar la parte de las clases y todo eso. Y para cosas personales también, de mucha utilidad. He venido dando clases desde el año 2015 en la Universidad Católica. 2005, perdón, 2005. Hace 18 años aproximadamente. Clases de tipo general, clases sello también, como el hombre frente a la vida, filosofía, trabajo educativo social, ética profesional,
Algunas clases de maestría también, como Pentateuco, ¿verdad? Escritos proféticos, por ejemplo. Y pues ha sido un placer siempre trabajar para la Universidad Católica porque es un ambiente que permite por lo menos hablar de algo que en otros sistemas educativos no se puede hablar, como la fe, el tema de la fe y la doctrina, que es importante también para la vida, es integral. La educación que permite la Universidad Católica es muy integral, porque cuando otras universidades ignoran por completo el fenómeno de la espiritualidad, la religiosidad, la parte doctrinal o valores cristianos, lo ignoran por completo, no lo consideran parte del conocimiento y la sabiduría universal. Esta universidad permite, obviamente, constatar que hay una riqueza tremenda en la enseñanza de la iglesia. Y esta es una clase, pues, que presenta parte de esa riqueza, ¿verdad? Y que pretendemos que la puedan conocer como futuros profesionales, que tengan un conocimiento integral, no solamente científico, sino también a nivel de lo moral, a nivel de lo ético, ¿verdad? Y la doctrina social de la iglesia es una asignatura que se presta para poder enseñar cuál es la eticidad de la iglesia, cuál es la moralidad de la iglesia, en el sentido de cuál es su deber, por lo menos cómo concibe la iglesia, cuál es su deber a nivel de la sociedad. El llamado que hace obviamente también a todo aquel que se llame cristiano y a todo, tanto católico como evangélico también, y a todo aquel que se llame también persona o ciudadano de buena voluntad. Es decir, que el llamado que la iglesia hace en sus documentos no solamente es para los católicos, es para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchos papas incluyeron, además de el saludo típico a los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, adjudican, mejor dicho, agregan siempre en el saludo a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque ahí incluye a los agnósticos, ateos, antirreligiosos, que también son personas de bien y que quieren también construir una buena sociedad. Así que el llamado que hace la iglesia es para todos los que tengan buen oído, ¿verdad? Una conciencia bastante limpia, en el sentido que buscan el perfeccionamiento de la especie humana. Así que es un llamado bastante general, ¿verdad? No solamente para los católicos. Obviamente los católicos, por ser parte y fieles de la iglesia, tenemos el deber de formarnos y conocer esta doctrina, pero el mundo entero se da cuenta de estas enseñanzas gracias a que salen las encíclicas a la luz, están gratuitas, incluso en la página del Vaticano, donde podrán descargar todas las encíclicas de los papas, de los últimos papas, sobre todo de los últimos 10 papas quizá. Eh, y pues todos los documentos también pontificios, documentos de las diferentes conferencias episcopales. Así que cualquiera que quiera enterarse de lo que la iglesia está tratando en lo interno, entre sacerdotes y obispos, cuál es el sentir y pensamiento de la iglesia, pues está en muchas de estas páginas, de manera gratuita. De hecho, en la iglesia no anda pretendiendo, el papa, ningún papa anda pretendiendo crear muchas encíclicas para volverse rico vendiéndolas. Porque les digo, la última encíclica que fue la Laudato Si, me costó 19 lempiras. Es decir, una obra más o menos como la mitad de este libro, ¿verdad? Muy barata en realidad, una encíclica chiquita, ¿verdad? Del Papa Francisco, y muy barata, ¿verdad? 19 pesos me costó en la casa parroquial. No es una obra que la saquen con fines de lucro, ¿verdad? Tratan de buscar todo lo posible para que la obra salga, sea pública y accesible, para que todo el mundo pueda formarse, porque el interés de la iglesia es que esta enseñanza llegue, ¿verdad? Y es por eso que también se agrega a la currícula de las diferentes clases, diferentes carreras de la Universidad Católica. En la carrera que yo estudié, pues llevamos muchas clases relacionadas con doctrina social de la iglesia. De hecho, llevábamos dos clases de documentos de la iglesia. Ahí tocamos muchísimo de esto. Además de la clase de evangelización y catequesis, fundamentos de didáctica pastoral, pastoral fundamental, pastoral diversificada y también un poquito de medios de comunicación social, que también es importante para la difusión de esta doctrina. Y además de todas las clases de historia de la Iglesia Universal, que también nos ayuda a tener el contexto histórico del por qué la Iglesia ha tenido este avance y maduración también que ha ido viéndose a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque la Iglesia ha ido creciendo y madurando conforme también el Espíritu va iluminando en el caminar a los cristianos, al grado que al día de hoy tenemos una doctrina bastante bien fundamentada, ¿verdad? Bastante bien arraigada también en los documentos pontificios y siguientes documentos, y que inspiran y motivan a muchas comunidades, grupos, movimientos, iglesias a su actuar, ¿verdad? A su caminar.
Entonces es importante ver esto. Y en la carrera de maestría, pues solamente llevamos eclesiología, espiritualidad moderna y contemporánea y la espiritualidad postconciliar, que es parte también de lo que la doctrina pretende. La doctrina pretende en principio que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero también que cumplamos en la voluntad de Dios. Entonces, en cierta manera, pues la espiritualidad va de la mano con el tema de la responsabilidad que tenemos como cristianos en el mundo, ¿verdad? Esos son los dos ejes de la iglesia. La enseñanza está para cambiar la parte moral del ser humano, su voluntad y comportamiento, dirigirlo conforme a la voluntad de Dios y además dirigirle también a que su espiritualidad no sea una espiritualidad vacía, que se quede solamente en la parte de la pura celebración o la pura vivencia intrapersonal, sino que también vaya hacia afuera. Es decir, que lo que yo en la espiritualidad haya cultivado se vuelva práctica, se vaya a la praxis y que de alguna manera pues se note en la caridad que obviamente tenemos que también cumplir con ella. Entonces, para que la espiritualidad no quede vacía y que la fe no quede también insípida, sino que tenga sabor y las obras que derivan de la fe son las que dan ese sabor, ¿verdad? Como Santiago nos lo va a inspirar y lo leeremos más adelante en la fundamentación bíblica de la clase. Textos que vamos a utilizar, obviamente el compendio de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Que ese yo, como ahorita, bueno, no sé si estará todavía en venta en las librerías, lo pueden buscar ahí. Si no, también les daré acceso al archivo PDF, ¿verdad? Cuando ya haya habilitado todo lo de la página, yo les voy a avisar cuando esté completamente lista. Bueno, no completamente, sino lo que por ahora tenemos que tener listo. Les facilitaré el enlace para que puedan ir a traer el PDF también completamente gratis ahí en la página del Vaticano. Vamos a utilizar obviamente la Biblia de nuestro pueblo, ¿verdad? A veces haré alusión, ya he dicho, muchos textos los he colocado ya aquí, sacados de la Biblia Jerusalén, que también es una buena edición de Biblia. Pero también podemos utilizar esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, que es la que nos han dado. Que también está bien, tiene un lenguaje muy amable, ¿verdad? Muy agradable. Y también la Fratelli Tutti del Papa Francisco la vamos a utilizar como nos han pedido que sea un documento eje, un documento fundamental para la clase y por eso vamos a estar interpolando la Fratelli Tutti cada cierto tiempo que vayamos avanzando en la clase. ¿Verdad? De repente estamos hablando de un tema y diré, como dice la Fratelli Tutti, y ahí citaré al Papa Francisco y hablaremos un poquito de ello. Algunos libros también que vamos a utilizar, bueno, los libros de la Biblia específicamente que nos toca que leer, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Samuel, Esther y Josué. Son libros que tenemos que tener como libros de cabecera para ir leyendo poco a poco, porque van a haber también algunas tareas alrededor de estos libros. Y tengo un libro que no lo he incluido acá, pero que lo tengo aquí en la mano, que es Curso de Doctrina Social Católica de la Biblioteca de Autores Cristianos. Esta obra es del año, está en números romanos, 1977 es la obra. Tiene el prólogo de Cardenal Ángel Herrera Oria, ¿verdad? Es un documento de la BAC, este chiquito, ¿verdad? Y al final dice Sicut servus ad fontus, como la sierva va a la fuente, ¿verdad? Y por eso tiene la BAC siempre utiliza ese logotipo en forma de venadito, haciendo alusión al salmo que dice como la sierva la corriente de agua, así mi alma te anhela, Dios mío. Eh, pues esta es una obra que está incluida, ¿verdad? Desde la óptica de la iglesia. Y están pues principalmente los temas fundamentales de la doctrina social, la persona humana, la justicia, el trabajo, la propiedad, la empresa, el sindicato, el antagonismo con algunos pensamientos contemporáneos, todo eso está tratado acá. Así que este es un libro también que voy a utilizar como libro de referencia también para poder ampliar un poquito el horizonte de la clase. Pero básicamente la mayor parte del contenido es la experiencia de la iglesia, ¿verdad? A nivel de la pastoral también trataré de hablar mucho de mi experiencia, obviamente trabajando como seminarista, como miembro de grupos juveniles, ¿verdad? Coordinador de grupos juveniles también, estuve también en estuve en el consejo parroquial allá en mi parroquia, así que la experiencia pastoral también me ha ayudado a poder tener una visión clara de lo que la iglesia hace y también la experiencia pues, de dar estas clases de carácter sello que todas se van relacionando unas con otras. Así iremos enriqueciendo más la clase. Se trata pues de presentar una visión inicial de los elementos teóricos prácticos
¿verdad? Fundamentales del pensamiento social a partir del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Entendamos una cosa desde el principio, y es que yo miraba al padre Juan Molina, ¿verdad? Ahí en TikTok, él tiene un canal de TikTok, ahí, una página de TikTok, y le hacen muchas consultas, y entre todas las consultas que le hacen siempre, incluso debaten con él, ¿verdad? Con unos hermanos evangélicos debatiendo con él, le sacan el típico argumento ¿cómo se llama? De Martín Lutero, de que solo la escritura debe ser lo único válido. La sola escritura, que es una de las 5 solas que declaró Martín Lutero. Solus Christus, ¿verdad? Sola escritura. Y entonces, en esas solas que menciona Martín, la sola escritura es una doctrina protestante que le hace creer al cristiano que lo único que importa es lo que está escrito en la Biblia. Para la Iglesia Católica no es así. Y les diré por qué. También lo que dice el magisterio cuenta. ¿Por qué? Porque está bien claro a la luz de la misma palabra que el Espíritu Santo seguiría guiando a la Iglesia. Y cada vez que la Iglesia llegaba a común acuerdo en cosas de carácter moral o de carácter doctrinal incluso, llegaban a común acuerdo bajo la luz del Espíritu Santo. El ejemplo más claro y que aparece en la Biblia es Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Cuando se reúnen los apóstoles, van hasta donde está Pedro, se reúnen con Pedro en Jerusalén para discutir el tema de la circuncisión y la inmolación de la carne de los ídolos. Los cristianos querían preguntar si era obligatorio circuncidarse siendo cristiano y si estaba mal visto el hecho de poder comer carne cuando esa carne estaba dedicada a los ídolos en la vida pública. Entonces llegan al debate, llegan a la discusión, muchos apóstoles, de hecho todos los apóstoles que estaban vivos, ¿verdad? Y junto con algunos discípulos como Bernabé y Silas, están ahí reunidos todos como iglesia, como magisterio de la iglesia, para decidir ellos en grupo por toda la iglesia universal cuál sería aquello que moralmente era aceptable y que doctrinalmente era aceptable. A esa primera reunión se le va a llamar el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Muchas Biblias le llaman a ese capítulo o le ponen el título el concilio de Jerusalén, para referirse a ese momento en que los apóstoles concilian o llegan a un común acuerdo para tomar una decisión que no estaba claramente definido ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino que ellos lo van a definir. Hay que recordar que la Biblia siempre es posterior a la iglesia. La iglesia fue lo primero que se fue creado. Después, conforme la iglesia fue cuidando aquellos textos, fueron creando y guardando aquellos escritos con mucho cariño, que después ya el Papa Dámaso I le va a pedir a San Jerónimo de Estridón que haga la traducción de los textos al latín y aparece la primera Biblia, ¿verdad? Constatada con 73 libros, la famosa Vulgata. Hasta ese momento, pues aparece la Biblia, hasta alrededor del año 300, porque San Jerónimo es del año 380 aproximadamente. Así que Biblia completa no existía antes del año 380. La Biblia completa va a aparecer del 380 en adelante. Entonces, ¿qué es primero? La iglesia. Primero es la iglesia y su magisterio, el magisterio de los apóstoles, y cuando los apóstoles dejan la tierra, pues los sucesores de los apóstoles, queda el colegio de presbíteros, queda el colegio de episcopos, para seguir tomando decisiones por la iglesia. Entonces, esto es lo que tenemos muy claro desde la historia misma de la iglesia y lo que constatamos a la luz de la palabra. Que primero fue la conciliación de los apóstoles y después vino ya la dedicación de cartas o escritos a las iglesias para aclarar puntos de carácter doctrinal y también puntos de carácter moral que serviría para la iglesia misma. Por lo cual hay 2 fuentes, por tanto, de revelación para la iglesia católica. El magisterio de la iglesia y el evangelio, ¿verdad? Como fuentes cristianas. Como fuentes cristianas hay 2 fuentes, el evangelio y el magisterio. Eh, y esa es la práctica hasta el día de hoy. Por eso siempre ponemos atención tanto a lo que se diga en la palabra de Dios como a lo que los papas y los diferentes obispos y cardenales reunidos en concilios han llegado a común acuerdo, ¿verdad? Porque, como dice el mismo texto de Hechos de los apóstoles cuando hacen ese concilio, hacen una carta para enviarla a todas las iglesias, una carta circular, que nosotros por eso le llamamos hoy en día carta encíclica,
a todas esas que dan circulando por todas las iglesias para que todos atiendan a la voz del magisterio y tengamos un solo sentir como iglesia. Y eso nos permite tener unidad como iglesia. Eso es lo que ha ocurrido desde los apóstoles hasta nuestros días. Pues se firma esa carta y se envía a todas las comunidades como lo hicieron los apóstoles. Y dicen en esa carta, ellos mismos los apóstoles, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, eso es importantísimo, cuando ellos se reunieron, tomaron decisiones, llegaron a un común acuerdo y como en el acuerdo al final fue unánime, ¿verdad? No les quedó la menor duda que también, obviamente, al ser unánime en la iglesia, esa también es voluntad de Dios y por tanto declaran que esa voluntad que sale de parte del grupo de apóstoles es también voluntad del Espíritu Santo que les ha inspirado a atender todo ello, por lo cual afirman que ese sentir o esa orden que mandan por medio de la carta es decisión del Espíritu Santo y de ellos, porque ellos antes de la reunión o seguramente al comenzar la reunión tuvieron que haber orado, pidieron inspiración al Espíritu para poder tomar la mejor decisión para el bien de la iglesia. Y por tanto declaran que al final la conclusión a la cual se llega o solución al problema que tenían, que al final decidieron no imponer la circuncisión y prohibir mejor el participar de la carne de los ídolos para no provocar escándalo, que esa fue la decisión final. Llegan a la decisión y dicen, es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso creemos que cada vez que el magisterio de la iglesia se reúne en conjunto, oran, piden al Señor la iluminación y llegan al final a un documento conclusivo que es la solución a quizá un problema moral o a un problema doctrinal, todos en común acuerdo como iglesia han llegado a una solución. Y creemos que el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia para que haya unidad, porque saben ustedes lo difícil que es cuando hay arrogancia ponerse de acuerdo. Pues en ese caso, ¿verdad? Cuando se ponen de acuerdo todos y todos firman y todos están de acuerdo con lo que se decide, entendemos que también es conforme a lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. Por eso afirmamos que cuando la iglesia firma un nuevo documento conclusivo de un concilio, es también decisión tanto del Espíritu Santo como de la iglesia, ¿verdad? Porque obviamente fue a él a quien se oró para que inspirara, ¿verdad? Esa solución que después todos firman y se manda a las diferentes iglesias que para que circule como cartas encíclicas o documentos conclusivos que permiten obviamente llegar a un acuerdo como iglesia. Ese es lo que históricamente hemos venido viviendo a lo largo de la historia. Y esa es la manera como actuamos como Iglesia Cristiana Católica. Es por eso que a pesar de tantas divisiones y disensiones, riñas y discusiones, hemos mantenido la unidad después de 2000 años. Cosa que es muy difícil cuando hay otros grupos de iglesias que no logran sostener la unidad porque hay de repente varios líderes y cada uno quiere tirar por su lado, ¿verdad? Y no tienen ese espíritu de conciliación que es importante para que la iglesia se mantenga unida. De tal manera, pues, que este contenido que vayamos a ver pueda despertar en ustedes el interés por conocer la realidad social que nos rodea y que nos va a rodear como futuros profesionales. Y de alguna manera ustedes también puedan tomar conciencia de los límites y carencia, ¿verdad?, del conocimiento que a veces poseemos. Es decir, que a veces nuestro conocimiento de la realidad puede estar a veces sesgada, opacada, engañada. Y la doctrina social de la iglesia le ayuda a uno a despertar, a darse cuenta de esa realidad que a veces uno no logra constatar, porque de repente estamos muy cómodos en nuestra realidad, muy cómodos en las costumbres de la vida cotidiana. Y nos cuesta a veces voltear a ver al hermano, ¿verdad? Por eso es importante el primer texto que vamos a leer para comenzar la parte teórica. Ya lo vamos a compartir. El objetivo general, pues, de la asignatura: entender la doctrina social, ¿verdad?, sobre la defensa de la dignidad humana, los derechos humanos, el bien común, el trabajo, el progreso, la actividad económica, la autoridad pública y la justicia social, asumir los compromisos de responsabilidad social, desarrollar una conciencia social y aplicar los conocimientos de la doctrina social de la Iglesia en nuestra vida personal y comunitaria. Eso como principales objetivos, importante destacar cada uno de ellos. Eh, desde ya les digo, no se preocupen por tomar apuntes porque yo les voy a facilitar las diapositivas. Entonces, todas estas diapositivas que ustedes ven las van a poder tener en sus manos. Yo les voy a mandar eh, cada vez que vayamos avanzando, ¿verdad? Cuando ya esté todo completamente habilitado todo, les voy a ir colocando el video y el PDF de la clase para que ustedes. Primero el PDF, que es lo primerito que voy a compartir, porque el video se tarda un poquito más en subirlo a YouTube y después compartirlo al aula virtual, ¿verdad? Pero si sale antes el de Zoom, pues les comparto el de Zoom. Si no, les comparto el que yo he subido.
Así que tendrán acceso tanto al video como al PDF de cada clase, conforme vayamos avanzando. El temario. El temario sí es un poquito extenso, ¿verdad? Muy diverso, es muy diverso, porque son diferentes documentos los que tenemos que ver, pero en generalidad son estos temas. La cuestión social, que es la doctrina social de la Iglesia, los orígenes de la doctrina social de la Iglesia, fuentes de la doctrina social de la Iglesia, principios de la doctrina social de la Iglesia, fundamento bíblico de la doctrina, el problema social moderno, la lucha de la Iglesia en los siglos XX y XXI, como le ha tocado a la Iglesia en los últimos 2 siglos, ¿verdad? Dura defensa de los derechos humanos. Hemos tenido hasta mártires por esa lucha, mártires por andar defendiendo. Bueno, en casi todas las épocas la Iglesia ha tenido mártires por defender lo justo, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos, pues ha sido muy claro y ha quedado constatado incluso por la misma historia. La presentación de la Rerum Novarum, primer documento de la doctrina social, y hablaremos del trabajo humano y la doctrina social. Vamos a ir viendo así, documento y un tema principal, documento y un tema principal. Después la presentación de la 40º anno, ¿verdad? 40 años después de la Rerum Novarum. Y después hablamos de la propiedad, en el segundo parcial, propiedad privada y la doctrina social de la Iglesia. Presentaremos la encíclica Mater Magistra, Madre y Maestra. Y después vamos a presentar la Pacem in Terris, la paz en la tierra, y hablaremos de la promoción de la paz, una cuestión social. Luego presentaremos la Populorum Progressio. Yo la voy a presentar. A veces, ya en experiencias anteriores me he dado cuenta que a veces, como se presentan esa pura exposición, yo no les voy a pedir que hagan exposiciones en la clase. Yo voy a explicarles cada una de las encíclicas, considerando los puntos más relevantes de la encíclica misma. Así que prefiero que sea así, porque si no al final se reparten por pedacitos cada encíclica, no la leen completa cada grupo, sino que solo leen el pedazo que les toca y al final la comprensión de la encíclica queda muy vaga, ¿verdad? Solo se logran comprender el pedacito que les tocó. Y la riqueza que podemos verlo todo. La carta apostólica Autagésima Adveniens, ¿verdad? Hablaremos de la comunidad política. Hablaremos también de la labor en exercens. Ahí tendría que decir tercer parcial, pero dice primer parcial todavía. La presentación de la solicitudo Rei Socialis, que la vamos a ver también. Miraremos la vida económica y social y la doctrina social de la Iglesia. Hablaremos de la Centésimo Annus, la encíclica después de los 100 años de la Rerum Novarum. La presentación de los documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Hablaremos un poquito de cada una. Y de hecho estos documentos tendrán que volver a verlos un poquitito, por lo menos enfocado al tema de los pobres, ya en el trabajo educativo social. Ahí lo van a ver también un poquito más. Aquí lo vamos a ver las generalidades. Presentación de la exhortación apostólica Ecclesia in America, con relación obviamente a la doctrina social de la Iglesia. Los retos de la doctrina social en las diferentes dimensiones sociales en Honduras, ¿verdad? La presentación de la encíclica Caritas in Veritate, ¿verdad? Del Papa Benedicto. Básicamente esos son los temas que veremos hasta el tercer parcial. En cuanto al trabajo que vamos a realizar con respecto a la Biblia, les había hablado que como clase sello, pues a cada clase sello le toca un grupo de libros de la Biblia que leer. A filosofía le toca el Nuevo Testamento, al hombre frente a la vida, libros sapienciales, a ética médica, los proféticos. Y a otros nos toca el Pentateuco y los libros históricos. Y la manera como lo vamos a trabajar va a ser de la siguiente manera. Quiero enfocarme solamente de cada grupo de libros, en cada parcial, un pequeño grupo por cada parte de cada parcial. De la siguiente manera lo vamos a repartir. En el primer parcial vamos a hablar de Génesis y Éxodo. Vamos a hacer un trabajo, obviamente, a partir de esos 2 libros. En el segundo parcial habrá un trabajo también con respecto a Levítico, Números y Deuteronomio. Vayan leyéndolos, ¿verdad? Para que vayan empapándose un poquito de la lectura de estos escritos. Para que se les haga más fácil cuando toque que realizar la tarea, saber más o menos en qué partes enfocarse, ¿verdad? Es importante haberlo leído para poder encontrar lo que les voy a preguntar. Que prácticamente es una reflexión que pido como síntesis que les voy a pedir respondiendo a una serie de preguntas. Y en tercer parcial tocará 1 Samuel, 2 Samuel, Josué, Jueces y Esther. Lo que ven en paréntesis es la cantidad de capítulos de cada uno de los libros, para que vean que está más o menos equilibrado, ¿verdad? He tratado de equilibrarlo más o menos para que haya casi la misma, cuesta un poco que sea la misma cantidad de capítulos, pero más o menos la misma cantidad de capítulos.
¿verdad? Si nos fijamos en el primer parcial, hay como 90 capítulos, en el segundo parcial hay como 90 y algo, 93, ¿verdad? En el tercer parcial ya es lo último que resta, lo último que faltaría, ¿verdad? Ahí solamente ahí hay 30, 40, 50, 60, 70, como casi los 100, ¿cómo se llama? Versículos en el último parcial. Así que tendremos obviamente una buena cantidad de trabajo, ¿verdad? Pero yo les voy a enfatizar qué es lo que vamos a ver de cada uno de los libros, para que vean exactamente cuál es el trabajo que hay que hacer. Veamos entonces un poquito el acumulativo. ¿Preguntas hasta ahorita antes de ver el acumulado? ¿Alguna pregunta que tengan ahorita respecto al temario acumulado? Bueno, del temario sobre todo. Y si no, prosigo presentando lo del acumulado. Yo no tengo preguntas, Nick. Ok. Voy a proseguir entonces y cualquier duda, pues activen el micrófono y pregunten con toda confianza, chicos. Lick, más Dime, adelante supongo que estaremos entrando más a detalle con la explicación de los temarios. ¿cómo? Más a detalle estaríamos entrando, más adelante, perdón, estaríamos entrando a detalle con la explicación de los temarios. Sí, exactamente. Más adelante vamos a ver esos detalles. Más adelante vamos a ir ampliando cada temario. Solo quería corroborar que estuviera la alarma puesta para no fallarles en terminar la clase, acabar a las 3:50 como tiene que ser. Bien, en cuanto al el acumulativo, pues tenemos 50 y 50, 50 de acumulados y 50 de examen. El periodo pasado intentamos hacer lo de pruebas continuas, no funcionó, tuve muy bajas notas, eh, demasiado reprobados, o sea, a veces las pruebas valían 20 puntos y me sacaban 5 puntos de 20. Entonces iban perdiendo demasiado, demasiado. O sea, tenían demasiado que era una pruebita y no estudiaban. Entonces, a lo mejor dejarlo así 50 para que realmente le pongan el énfasis a estudiar y se preocupen un poco más. Porque ya lo probamos durante 2 trimestres, lo probé y no me funcionó. Lo quise hacer para hacerlo más, según yo, para ayudar un poquito a eso, pero veo que no funciona. Entonces, volvemos otra vez a la dinámica de 50 puntos de examen y lo hacemos hasta el final, ¿verdad? En todo caso, tendrán acceso a todas las diapositivas para que no se pierda nada del contenido que veremos ahí. Ahí solamente hay que poner un poco de atención a la explicación por si hay alguna duda de lo que yo explico, pues puedan participar y preguntar con toda confianza. En cuanto a la parte del el acumulado, pues hay 20 puntos para el primer trabajito que este lo vamos a realizar con todas las clases que imparto. ¿Verdad? Que es, vamos a promover un valor, cada parcial, cada trimestre, hay un valor de la universidad que se pone en promoción, ¿verdad? Es decir, que tenemos que difundirlo, promoverlo, celebrarlo, ¿verdad? Formarnos en él. Y en este caso es el valor de la paz, por lo cual la actividad de pastoral que tocará vale 20 puntos y será, obviamente, grabar un pequeño video, ¿verdad? Considerando alguna cita bíblica que hable acerca de la paz. Usted lee la cita bíblica y la explica con sus propias palabras durante un minuto. No más de un minuto es suficiente para poder explicar casi como que fueran pequeños spots de píldoras de conocimiento. Eso es lo que pretendo que se pueda hacer. Que cada uno diga, bueno, mi nombre es tal, soy de la carrera tal y quiero compartir tal texto bíblico y reflexionar acerca de ello. Entonces, leen el fragmento chiquito, ¿verdad? Una cita bíblica cortita, no más de 5 líneas, ¿verdad? Para que alcance, y si no se le va a ir media hora, medio minuto solo en leer. Y después, obviamente, explicarlo con sus propias palabras, dar una pequeña reflexión. Eso lo van a grabar en formato de video. El video lo van a subir a la plataforma de Moodle en formato MP4, ¿verdad? Aunque algunos celulares como los de Apple, los iPhone, lo tiran en punto .mov. No hay problema si es punto .mov. Pero que sea un formato legible, ¿verdad? Un formato que sea legible. Y les recomiendo que en la configuración de su celular le coloquen una baja resolución, porque no ocupamos que sea un video de 13 megapíxeles. Demasiada calidad para lo que va a ser compartirlo en Facebook. Es decir, para Facebook no ocupamos tanta resolución. Cuesta mucho además subirlo. Y costará también subirlo a la plataforma, por lo cual yo les recomiendo que lo graben, le bajen un poquito a la calidad y si de repente ven que quedó muy pesado todavía el video y les cuesta subirlo, se lo pueden autoenviar ustedes mismos a través de WhatsApp. Y después se van a su carpeta de WhatsApp a buscar el archivo que se ha retransformado o se ha vuelto a renderizar en otra calidad un poquito inferior. No le resta tanto la calidad al video
pero sí le baja bastante el peso del video. Y ese es el video que podrían subir más rápido, porque pesaría menos y costaría menos subirlo. Es una simple recomendación que les hago. Se lo pueden autoenviar por WhatsApp, buscarlo en la carpeta de WhatsApp, el video que ha caído, ¿verdad? Porque los servidores de WhatsApp se encargan de retransformarlo, es decir, de convertirlo a un formato de menor calidad. Quizá aún queda como a un 25% de la calidad y es bastante buena todavía para poder compartir a través de Facebook, que es para lo único que ocuparíamos los videos. De todos los videos que van a mandar, vamos a seleccionar unos 10 por cada aula de clase para irlos compartiendo a través de la página de Juventud Única. Ahí los vamos a compartir. Así que voy a seleccionar 10 de doctrina. No sé quiénes de ustedes irán a salir seleccionados. Cuando los vaya a ver, miraré cuáles podrían ser, ¿verdad? Y de eso, pues, obviamente serán compartidos en la página. Será para el día jueves de la segunda semana, o sea que de este jueves al otro jueves tocaría que entregar este video. Va a haber un foro, en cada parcial hay un foro, ¿verdad? Un foro que va a tratar sobre la Fratelli Tutti. Yo les voy a plantear una pregunta sobre la Fratelli Tutti, que es el documento que vamos a considerar como para ir intercalando, interpolando, y vale la pena que podamos leer un poquito al respecto de ello, iluminando obviamente un poquito el tema también de la paz. Así que los textos que voy a seleccionar para este periodo serán relacionados con el tema de la paz. Y algunos que también tienen que ver con la realidad también de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Así que van a estar un poquito mezclados por ahí. Vale, 10 puntos, entrar al foro virtual en Moodle, entran al foro, van a entrar al tema que yo voy a crear, que le voy a poner así muy fácil de entender. Entra aquí para responder, se va a llamar el tema. Entran a ese tema, ¿verdad? A donde dice entra aquí para responder y van a encontrar una imagen donde yo voy a colocar el texto de la Fratelli Tutti y una pregunta al final del fragmento. A esa pregunta es a la cual van a responder. Le dan clic en responder, activan la casilla en formato de avanzada, ¿verdad? De hecho, ahí les voy a colocar una instrucción por si se les olvida, para que puedan obviamente poder subir la imagen. Si no le colocan en avanzada a la casilla, no les tira ninguna herramienta de edición. Entonces tienen que colocar la casilla en formato de avanzada para poder escribir y además para poder subir una imagen. Al darle en avanzada les va a aparecer una casilla mucho más abajo para poder subir la foto, ¿verdad? Una foto que sea relacionada con la respuesta que ustedes están dando. Es decir, según la respuesta de cada uno, así será la imagen que ustedes puedan seleccionar de internet que pueda iluminar un poquito, para ilustrar un poquito su respuesta y que también se vea bonito el foro, ¿verdad? Con un montón de imágenes y la participación de cada uno. Eso costaría 10 puntitos. Se va a cerrar el lunes de la tercera semana, así que tendríamos, desde que yo les avise cuando esté ya habilitado todo eso, tendrán aproximadamente como 2 semanas y media para poder trabajar en ello. El control bíblico, como 2 semanas. El control bíblico, pues son 10 puntos, ¿verdad? Sobre el Génesis y el Éxodo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer una página de síntesis de cada libro respondiendo a la pregunta, ¿en qué momentos podemos ver la misericordia de Dios? ¿En qué momentos podemos ver la misericordia de Dios? Es decir, ustedes a partir de una página para Génesis, una página para Éxodo, y usted dice, bueno, en este capítulo podemos ver la misericordia de Dios de esta manera, porque Dios actúa así y explican por qué ven ustedes que ahí hay una acción misericordiosa de parte de Dios, que eso es lo que intentamos ver ahí, cómo Dios se interesa por su pueblo. Y obviamente tienen que colocarme la cita bíblica donde ustedes encuentran esa acción misericordiosa de Dios. Pueden colocar, si es una página, yo creo que podrían perfectamente hablar de unos 3 o 4 momentos por cada uno de los libros, ¿verdad? Para llenar una página fácilmente se llena de 3 o 4 momentos bien explicaditos, ¿verdad? Para que puedan obviamente hacer la página. Muy fácil realmente hacer ese trabajo. Cuesta 10 puntitos, será para el día jueves de la tercera semana. Tenemos una película también para poder verla. Esa película ahí se la dejo tanto en la diapositiva como también estará en el archivo de Syllabus. Ahí también pueden, si en la diapositiva no les da oportunidad de darle clic, porque a veces no reconoce los enlaces, si lo logra reconocer, pues le dan clic desde ahí. Si no, en la plataforma también de Moodle les voy a colocar la película para que puedan verla también a través de Moodle. La película es sobre San Damián de Deuster, o como también se le conoce, San Damián de Molokai, un sacerdote que decide ir a vivir para ir a predicar a una isla hawaiana conocida como la Isla Maldita, llamada Molokai,
que es una isla donde iban a prácticamente a tirar, iban a tirar desde las islas hawaianas a la gente que padecía lepra. Así que esa era una isla de leprosos y él decide irse a vivir ahí entre los leprosos saben que la lepra es contagiosa. Entonces él se decide ir a vivir ahí para evangelizarlos y que se conviertan porque tenía fama de ser una isla bien perdida, pervertida también. Entonces él decide ir a evangelizar ahí y provoca un cambio radical. No les platico de cómo la experiencia para que vean esa película. Es bonita, es una película española. Eh, Entiendo que es española o fue traducida con... No, yo creo que fue inglesa, pero fue traducida después con lengua española. Así que es una película viejita también, una película viejita, pero es muy bonita. Vale la pena poder verla, las que no conocen el testimonio de Santa María de Molokai, y pueden ver cómo alguien se interesó por los enfermos, por los discriminados y marginados de una sociedad, ¿verdad? Y que le tocó a él sufrir también para poder estar ahí con ellos, ¿verdad? Y por último, el examen de 50 puntos. Ese es el trabajo del primer parcial. Para el segundo parcial, para el segundo parcial, pues prefiero no explicarlo desde ahorita porque siempre en la semana de exámenes, como nuestro examen cae el día miércoles, pero no, es a las 3 de la tarde, toca el jueves, creo yo. El examen tocaría el día jueves, el miércoles toca el de las 2 de la tarde, jueves toca el nuestro. Entonces el mismo día jueves o el lunes, mejor dicho, les estaría explicando estas tareas del segundo parcial para no ocupar tiempo ahorita de la clase para explicarlo, pero en esencia es casi lo mismo. En este segundo parcial, la tarea, lo explico rapidito. En el segundo parcial, la tarea de pastoral vamos a publicar una serie de frases sobre el valor eje, ¿verdad? En este caso, perdón, es un foro. En este caso, ustedes van a tener un foro, no es solo lo de filosofía, van a tener lo de frases. Ustedes es foro. Es un foro sobre el valor de la paz que va a haber ahí, además del foro de Fratelli Tutti. Eh, Habrá un control bíblico, igual, siempre con el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, en el cual deben colocar 10 citas por cada libro, enumeradas, que respondan a la pregunta: ¿qué hechos, leyes o sucesos del Antiguo Testamento demuestran un interés social en función del bien común o nos mueve hacia la hermandad entre los seres humanos? Entonces, ustedes a partir de la lectura que hayan hecho, ¿verdad? Citarán 10 por cada libro. Prácticamente espero 10 citas, perdón, 30 citas, 10 por cada libro, que trate de responder a esta pregunta planteada. Y habrá una película más, que es la película de San Martín de Porres del año 74, con un actor mexicano muy conocido también, ¿verdad? Vale la pena. Como dice aquí, no se acepta plagios, entonces en este caso no se aceptan trabajos copiados de internet en ninguna de las tareas, porque si hay plagio se considera bajo cero, ¿verdad? Y si es muy grave, pues entonces hasta hay notificación a bienestar estudiantil. Yo les dejo también ahí el enlace en la diapositiva, en el syllabus y en Moodle para que puedan tener acceso a la película. Ese es el segundo parcial. Y explico rápidamente el tercer parcial. Siempre seguimos con los foros de Fratelli Tutti. El control bíblico en este caso va a ser sobre Samuel, segundo Samuel, Josué, Jueces, Esther. En este caso solamente es entregar media página de síntesis por cada uno de los libros. Es lo único que les pido por estos documentos, por estos libros de la palabra de Dios. El trabajo de pastoral va a consistir en realizar una obra. Como el valor eje ha sido la paz, pues vamos a tratar de llevar un poquito de paz a la vida del prójimo, ¿verdad? Se trata de hacer una obra solidaria a partir de la realidad de cada uno. Si lo único que tengo para compartir con alguien necesitado es un plato de comida, pues eso, ¿verdad? Eso basta y es suficiente. No se trata de hacer una obra de caridad extrema para que me vean, porque no se va a publicar en ninguna red social. Sin embargo, yo les voy a pedir una fotografía, una foto que nadie más la va a ver, solamente yo. Es decir, solamente para constatar que hicieron la actividad. No se va a publicar en ninguna red social. Porque alguna gente me decía, Liz, pero es que no me gusta tomarme fotos cuando ayudo a la gente. Está bien, lo entiendo. Pero en este momento no es algo que nazca de su corazón. Yo les estoy pidiendo realizar la actividad. Por lo cual, eso es requisito mío, pedir la fotografía. En este caso, si hubiera sido un acto voluntario, completamente voluntario, entonces, en este caso, sí tendría mucho sentido lo que digan, ¿verdad? Pero en este caso, tanto para la clase de doctrina social como trabajo educativo social, usted tiene que tomar fotografías de cada acción social que usted haga y tienen que acostumbrarse que ese es el requisito de la clase. Ahora, para el resto de la vida y cuando hagan acciones sociales, ahí sí, sigan en la regla que ustedes tengan
de no tomar fotografías para nada y hacerlo con pura voluntad, que eso solamente le compete verlo a Dios. Pero como aquí toca que constatar si se hace la actividad para otorgar unos puntitos ahí, yo le llamo puntitos decorativos porque en realidad no es pagando la actividad, no es para pagar la actividad, solamente es para motivarles, ¿verdad? A hacer la actividad. Eh, por eso lo dejo así, de esa manera. Ah, y solo tienen que entregarme la fotografía, ¿verdad? Y con un pequeño reporte de la persona con la que compartieron. En este caso se trata de compartir con la persona. Ese reporte le lleva la fotografía y una pequeña descripción de por lo menos cómo se llamaba la persona, que platiquen un poquito con él, ¿verdad? De repente yo les digo, bueno, si de repente cuesta romper el hielo, pues prepárese dos sándwiches, ¿verdad? Uno para usted y uno para el hermanito. Y diga, venga hermano, compartamos un sándwichito. ¿Verdad? Platicamos un rato, ¿verdad? Y ahí comiendo entre los dos, comparten un poquito la vida, dónde vive, en qué trabaja, ¿verdad? Con quién vive, ¿verdad? Vive solo. Compartir un poquito la vida y conocer un poquito la vida del hermano. De eso se trata la actividad. Y después simplemente entregar la fotografía y un pequeño reporte mostrando lo que ustedes pudieron recabar, ¿verdad? En la plática con el hermanito, ¿verdad? Si tiene gente, tiene familiar, vive solo, si trabaja en qué, ¿verdad? Lo poquito que pudieron platicar, que eso lo puedan constatar en ese informe. Y para terminar, pues la última película es sobre el Padre Pío, que también ahí les dejaré el enlace para poder verlo. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Bienvenidos entonces y nos vemos hasta la próxima. Dime, Virginia. Licenciado, fíjese que le quería hacer una pregunta. Sí, Lo que acaba de explicar está en Moodle. esto todavía no, todavía no. Yo se lo voy a dejar preparado entre hoy y mañana, ya tendrán acceso a todo esto, para que tengan acceso a Ok. todo, incluidos los libros Eh, también. Los pero li- no, le pregunto lo del primer parcial para poderme guiar y poderlo yo escribir. lo voy a subir entre hoy y mañana, ¿sí? Ok. Sí, Y la otra es que cuando usted pasó lista, yo no me encontraba porque me había metido a otra clase. a otra Me sección, había equivocado, sí. entiendo. Veamos eso ahorita, solo por ese primer día lo voy a aceptar, porque sé Yo que tampoco estaba, varios licenciado. estaban. Vamos a ver, entonces, tu nombre, por favor, Aida, ¿verdad? Vamos a ver, Aida. Sí, Aida Virginia. Listo, Aida. ¿Y quién más? Víctor Es también. es que me Daniel Sirgi. parece. ¿Cómo? Daniel Sirgi. Daniel Elías. Listo, Daniel. Ya está. ¿Alguien más que anduviera en otra sección? Ujú. Listo, Aida. Listo Es que también. es bien extraño, le digo, porque yo me metí de un solo porque a mí me aparecen las clases azules, ¿verdad? Sí. Y no me metí por registro, sino por por el otro lado. Ajá. Y ahí de un solo me envió otro. Sí, mejor por medio de registro para que estén seguros completamente. Sí, Es mejor. sí, Bueno, nos vemos está bien. entonces. Bueno, Dios lo bendiga, Alex. Bueno, Muchas igualmente gracias. bendiciones. Vamos a parar el video.